Viajeros literarios, bienvenidos. El día de hoy tenemos a Yelitzia Ruiz. Bienvenida, Yelitzia, a Viajeros Literarios. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Pues muchas gracias y como siempre al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda la oportunidad de platicar con sus autores. Y bueno, Yelitza, tienes este compendio que se llama Variación de la Escama y que es poesía. Yo la verdad te quiero ser bien honesta, a mí siempre el fondo me saca de mi zona de confort porque la poesía es un género que leo muy poco. A veces no sé si es por desconocimiento, a veces porque nos parece, no digo la generalidad, pero de repente a ciertas personas que no logramos entender el sentido que el autor nos quiso decir. Algunos otros dicen, la poesía es para sentirla, para que te reflejes y al final del día es lo que tú te llevas un poco del autor. Quisiera yo preguntarte primero por qué la idea de hacer toda esta parte de poemas que genera, bueno, están alrededor de esta parte marítima, de los pescados, de los peces, de todo lo que tenga que ver con la parte acuática. Hola, Angélica. Sí, definitivamente va ligado un poco al contexto cultural y social en el cual tengo la fortuna de habitar, que son los puertos, que son las costas, y la importancia que es para mí el lenguaje del agua, el océano, o sea, estas otras formas de exploración marina, que no solamente son a través de la oralidad, sino a través de la costumbre, de la tradición, pues de estos pueblos que van eh, pues preservando y al mismo tiempo pues, con parte del proceso oral transmitiendo estas historias. Y en el caso particular de Variación de la Escama, que es con la figura de la mujer, como pretexto y propósito el mito de la sirena, pero también que hay muchas deidades, muchas mujeres, muchos mitos, no solamente en el océano, sino en los lagos, en los riachuelos, y ver esta parte identitaria de cómo también es trasladado el mito, la leyenda de las mujeres que habitan esas historias orales a través pues, de los años y cómo nos vemos identificadas con ese tiempo. Entonces, para mí no había una forma más eh, loable de hacerlo que a través de la poesía. Claro, y vas dividiendo obviamente este poemario en diferentes temas, hijas de la escama, ¿no? Y hablas un poco de estas habilidades y cualidades que de repente estas hijas que están cerca del mar y que, bueno, pudiérase pensar que son las sirenas también, tienen, ¿no? Acerca de cómo enfrentan el mundo, pero también cómo es la mirada desde su punto de vista muy particular. Así es. Sí, fíjate que la forma en de división tiene mucho que ver con el acercamiento como de todas estas aristas en las cuales a mí me interesó verlo. Has dado en un punto crucial que son las habilidades y no solamente propio de las mujeres que hayan crecido en el mar o en la costa, sino si haces una reflexión introspectiva, la manera en la que nadie te enseñó a ti no sé, cuando tienes que lavar la fruta o tienes que generar algún remedio casero para poder solventar una necesidad, una emergencia médica donde no hay posibilidad de pues la medicina o de algo de patente. Entonces, pareciera que nos dicen, bueno, el té de manzanilla es el que te cura ciertos dolores, te ayuda a calentar tu cuerpo, no sé, ciertas plantas como el romero y la citronela te evitan que en esta época de verano, por ejemplo, que llueve mucho, incluso en la Ciudad de México, tenemos tantos mosquitos Los y que estamos moscos, claro. muy pendientes y en lugares costeros pues abunda el dengue, ¿no? Pero eso nadie, o sea, no sé si podríamos preguntarnos, sería algo interesante pensar en qué momento lo aprendimos. ¿Y en qué momento se aprende? Pues se aprende en casa, se aprende con esta tradición oral. Y Hijas de la Escama va sobre eso, ¿no? Sobre la manera en la que formamos las recetas que intrínsecamente aprendimos eh, con estas historias. Claro, y luego hablas de linajes, ¿no? De esta, pues, herencia que también se tiene. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de esto? Sí, fíjate que, como te decía, el pretexto también era como la sirena.
pero no era el único ser mitológico en las historias orales que aparece. Está la Atlanchana, por ejemplo, hay un monumento muy hermoso en Metepec donde está la Atlanchana de esa ribera. Están la mayoría de por ejemplo, de esta deidad prehispánica que es Chalchitlicue, que también tiene que ver con una figura de fertilidad y del agua, y que todas ellas comparten vasos comunicantes muy, muy cercanos, y que me parecía a mí que el mito como de señalar como de mal augurio la presencia femenina de las mujeres, y sobre todo el símbolo del agua que no puedes domar de manera tan sencilla, ¿no? Es una corriente que dice, bueno, 1.000 gotitas de agua directas forman un hoyo. Y era esa otra forma también de ver cómo es que las mujeres nos relacionamos con el agua. Y hay una serie, bueno, Linajes del Agua es eso, hablar de cada una de ellas, hacer un trabajo de investigación de la tradición oral, pero sobre todo de esa tradición tan directa que cuando no existía la imprenta y no podía haber libros y menos la internet, pues era recurrir a las personas. Sí, Y claro. eso me parecía muy necesario hacerlo en este libro. Claro, y yo creo que en esta parte tú pones y visibilizas que ciertas actividades durante muchos años y muchas décadas, podría decir que siglos, la actividad relacionada al mar para las mujeres estaba vedada. Para empezar, si tú subías a un barco siendo mujer, pues ya les aguabas la fiesta a los piratas, ¿no? Porque decían que era de mala suerte. Luego, este icono de las sirenas, ¿no? De que son estas mujeres que atraían a los marinos para comerse el corazón, para sujetarlo, de hacerlos de cierta forma esclavos, ¿no? Entonces, me parece interesante que en esta parte, pues sí hables también de estas deidades que aunque son de diferentes culturas, pues todas tienen, como tú dices, un hilo conductor y que al final pues hablan de fertilidad, pero también de amor y un poquito siguiendo esta línea, en San Juaneada, pues inicias ahí con un poema, bueno, con una frase más bien de Cristina Peri Rossi, que habla un poco de cómo también el símbolo de navegar tiene mucho que ver con la parte del amor, porque a veces pues navegas, pero en un mar a veces muy picado, ¿no? Donde a veces pasas las peores tormentas y las peores noches de tu vida, y a veces es un mar tranquilo, ¿no? Cuando todo va fluyendo y vas por ese mar profundo de los sentimientos, ¿no? Y que te dirige a buen puerto a veces y a otras, pues, a un huracán. Sí, y es la manera de condensar la serie de rituales y de recetas en torno justo al mar y en torno más que directamente a una relación de amor romántica, a una relación de amor con el deseo de las cosas que queremos como personas, sea lo que tú quieras, ¿no? O no sé, un trabajo, una casa, salud, todas estas series de providencias que son muy notables en los rituales de Año Nuevo, pero que también en las historias orales tienen que ver con la manera de pedirlo, de saber pedirlo y de agradecer sobre todo en una época muy específica del año que acaba de pasar, que es la noche de San Juan, la noche del 23 de junio, que es donde sucede como este ritmo también del solsticio, esta relación natural. Mi interés prioritario es cómo se conjuga la naturaleza con el deseo propio de la condición humana, ¿no? Y en ese momento, pues en otros hemisferios es una etapa como si fuera el año nuevo donde se piden y se desean muy buenas cosas y se hacen ciertas alianzas, ¿no? Con los elementos. Hay uno de los poemas justo ahí de la Sanjuaneada que dice que la noche de San Juan es la única noche en la que pueden ser vistas las sirenas. Y esa era una tradición como que escuchábamos mucho y decíamos, ¿cómo? Sí, sí se van a asomar, y yo recuerdo de niña pues esa sensación de decir, este, ¿ves mamá que sí existen? ¿No? Y esa tradición también como de que se va, ahora últimamente con la internet, con las aplicaciones, con las tablets, con la infinidad de la tecnología que está a la mano de las infancias y de las juventudes, he visto un poco que se ha diluido esa comunicación entre las ancestras, entre las personas mayores,
y la juventud. Y yo siempre he estado a favor de los diálogos intergeneracionales, donde todas las voces son igual de importantes. Y eso me interesaba como ver ahí, esos otros rituales de verano. Claro, sí, en lo de la sanjuaneada estuvo muy viral, ¿no? El consejo de que si querías pedir estar con una persona XZY era el día, ¿no? Como que a eso se redujo también esta festividad o esta conmemoración, pero bueno, tú nos estás explicando pues que obviamente significa muchísimo más. Y en la parte de la variación de la escama, pues ahí cuéntanos. Fíjate que la relación entre la ciencia y la poesía no es tan distante, de hecho es sumamente ligada. Cuando hablaba desde esta perspectiva como del mito, de la historia oral, que parecieran cosas que son un poco intangibles, pero que yo encontré tangibles a partir de la figura del fósil, ¿no? El fósil como pretexto de decir qué tanto estamos neurotizadas las personas por conocer nuestros estadios evolutivos, la necesidad de reconocer dónde es un fósil real y dónde es un fósil falso. Yo recuerdo, no sé si les tocó en algún momento en la primaria, secundaria, que veíamos en ciencias naturales la fosilización y entonces llevábamos yeso, llevábamos que la hojita, que lo queríamos fosilizar. Y me parecía a mí una locura que pudiera ser posible que después de 4.000, 5.000, 100 millones de años pudiera permanecer, ¿no? Entonces decía, bueno, la permanencia también puede ser intangible y puede pender de dos cosas que a mí me parecen como todo un tema, no solamente desde el punto de vista poético, sino literario en general, que es que la ciencia y todas estas historias están relacionadas con pues la fe, que al final también es intangible. Sí, claro. Y bueno, todo padre es galeón. Toda esta parte, ¿nos puedes platicar un poquito más de ello? Sí, mira, yo soy abogada de primer profesión y entonces a mí me parecía como importante explorar también como la construcción del derecho desde los cuerpos hegemónicamente masculinos nada más y como desde qué perspectivas decidieron que nosotras no éramos capaces de ser ciudadanas. Porque hoy, por ejemplo, se conmemoran 70 años de la primera vez que las mujeres votaron en 1955, el 3 de julio de 1955, y pareciera que eso, nacimos con esa disposición. Ujú. La manera en la de ser ciudadanas a través del derecho, a través de esto, pues ha sido una cuota que se ha ido teniendo a partir de luchas históricas, ¿no? Ay, se fue un poquito. Ya, Me listo. falló un poquito el internet, sí. Sí, Y de eso, o sea, la figura del padre, o sea, si una mujer no obedece al abuelo, al padre, al esposo, al hermano, ¿en qué momento hay una decisión política sobre los cuerpos y sobre todo, ¿no? claro. Y bueno, por ahí dedicas uno de tus textos a David. Sí, sí, es curioso porque, bueno, David es mi marido y yo le decía a él que existía esta relación de un concurso en derecho, él también es abogado, sobre la historia del derecho romano. Entonces se hacían como estos concursos de las escuelas de jurisprudencia del siglo XVIII y yo le contaba la anécdota de que me tocó en el primer semestre ganar ese concurso, pero fue demasiado, o sea, no fue un triunfo como gozoso, porque había yo expuesto todas mis cartas, ¿no? De decir, como solían decirme los profesores en clases de que pensaba como hombre, pensando que me hacían como si el pensar como hombre te hacía superior como ser humano, ¿no? Me generaba mucho conflicto. En esos años, pues el feminismo sí estaba, teníamos cierta conciencia, pero no de la manera tan puntual en la que hay ahora, ¿no? Y entonces recuerdo que en una de esas preguntas me gritó uno que nunca iba a tener marido, ¿no? Entonces era como muy curioso porque no me interesaba tenerlo. O
sea, tampoco era lo que yo pensaba a los 18 años y no era como de mi interés. Y se me hizo un gesto muy, muy sentido porque además es complejo en las sociedades y cada vez es mejor pues encontrar compañeros que te impulsen y que te acompañen en lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, pues eso, de ahí va un poco un gesto de agradecimiento también a la compañía y a la facultad, porque bueno, yo no solamente escribo, sino también ejerzo el derecho, sales a trabajar, tienes una casa, entonces todas esas cosas también son posibles por las redes de apoyo que tenemos. Claro, pero pues ese comentario súper arcaico, ¿no? De tiempos de Sor Juana. Así es, pero lo sabía y muchísimos. Sí, lo sigue habiendo, ¿no? Obviamente, mucha gente trae aquí como que la idea de que mujer estudiada, solterona segura, ¿no? Entre más te prepares, menos vas a encontrar una pareja. Y bueno, pues creo que esos prejuicios, este, ya cada vez están siendo más arcaicos y al final del día, pues también es importante, ¿no? Como tú dices, encontrar un compañero, ¿no? No, no alguien que esté adelante de ti ni atrás de ti, sino que vaya al lado. Y bueno, un poquito también ya la parte final de este poemario, hablas del germen de sal. Yo al principio me imaginé que ibas a hablar como de la sal, como este gen que también es creador de vida, porque al final los seres humanos también tenemos que tener sal en nuestro organismo y la sal regula también un montón de cosas, pero bueno, veo que aquí hiciste un texto acerca de los pulpos, lo cual me parece muy interesante. Mm, ya, se salió. Wow, 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 wow. Abril. Ya creo que sí le está fallando mucho el internet. Sí. Pero cuando te sacas sí rápido, regresas. Sí, no te preocupes. Sí, pues ahorita en lo que regresa, pues sí, vete a cuidar esa muela y Ujú. y no lo dejes porque, ay, Dios mío, a mi hermano le dejaron apenas una curación, como 2 años la tuvo ahí, No, y güey, no se había dado cuenta. sí, te digo, a mí me pasó igual, o sea, no sabía que tenía un pedazo de Ay, muela no. porque justo esa que me dejaron fueron como 8 horas de cirugía. Sí me dijeron, no, pues ya quedó toda, es que ya estábamos quitándote más bien hueso. Yo, ay, o sea, ¿qué les pasa? 8 horas, pues, ¿qué era o qué? Yo sospecho, como aparte me dejó un pedazo, yo sospecho que no era muy bueno, ¿verdad? El muchachito este. No, 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 no. Entonces, me dejó ¿Manos de la quién? cara morada, hinchada, parecía que me habían agarrado a golpazos, o sea, sí Ay, estuve como una semana con moretón y hinchada, ay, no. horrible. Pues sí, casi te Sí, fractura la entonces. encía. Exacto, entonces sí, no, yo tampoco soy fan de ir al dentista, sí, me da miedo aparte. Ah, no. No, a mí ya me da miedo, pero bueno, no, si me dicen, te tengo que poner un puente, pero de esos de metal, dije, no, Ajá, perdón, pero estás sí, pendejo, güey. O sea, no, no, yo me pongo mal, o sea, no, pero es que si no, que lo siento, güey, o sea, no. prefiero el dolor del otro que el Pues, dolor ahí, ¿no? pues no, pero sí me hacen falta varias de acá, entonces, ay, qué horror. Pero bueno, Oye, Oye, no te, una pero disculpa, regresamos. no, no te preocupes, suele no, pasar. Sí, estábamos hablando de los pulpos, entonces me llamó mucho la atención porque el pulpo, no sé si a últimos años o décadas, se ha convertido en este personaje que también forma parte de como teorías conspiranoides, que de repente los científicos pues dicen, ¿no? Es un animal muy inteligente, al final del día tiene unas capacidades asombrosas y ha permitido también hacer estudios sobre la regeneración precisamente de sus extremidades y que eso permite también que se vaya investigando cómo los seres humanos algún día podamos regenerar ciertas partes del cuerpo por accidentes. Y algunos otros dicen, no, es que es esta parte de extraterrestre que dejaron las grandes culturas. Entonces me llamó mucho la atención que hablaras de los pulpos. ¿Cuál fue lo que te motivó a escribir sobre ellos? Aunque sabemos que todo lo que tiene que ver con el mar pues se relaciona con este poemario, ¿no?
El pulpo es un animal fascinante y creo que es, y digo creo porque obviamente no estoy convencida porque no hay una realidad científica ahí, que va ligado como a esta evolución también mitológica, como bien lo dices, pero que lo que a mí me detona es saber que tienen tres corazones, Mm. que la manera en la que su aparato cardiovascular está destinado a bombear la sangre de esa manera. Y el tema que aborda Germán de Sal, que tiene que ver con esta facultad que tienen las mujeres para propiciar la vida, pues me iba como muy ligada a estas facultades propias del pulpo. Definitivamente no se conoce ni el 30% del océano. Al no conocerse cómo funciona el océano, pues podemos encontrar infinidad de animales que puedan estar ligados a ello. A mí, de forma muy particular, el pulpo me parece formidable y ligado como a esta idea también mitológica de otra forma de ser animal. Entonces, de ahí va, ¿no? O sea, el saber que tienen más de tres, que tienen tres corazones y que pueden palpitar al mismo ritmo y a la misma sintonía, la forma de hacerse comunidad en sí mismos, me parece a mí, pues todo un hallazgo, ya incluso poético. Sí, claro. No, pues la verdad que interesante que desde la poesía, que normalmente a veces se cree que solo la prosa, solo las novelas, ¿no? Por ejemplo, tienen esta habilidad de poder uno reflexionar y encontrar de repente ciertos elementos con los que puedes o sea, tener un diálogo con el autor, pero también a veces nos sirven de espejo. La poesía, como decía al inicio de esta charla, que bueno, ya estamos casi llegando al final, a veces sí es un poco complicada para algunos de nosotros porque a mí lo que más miedo me da de leer poesía es que yo no entienda lo que el autor me quiso decir, que al final en la novela ya me está siendo mucho más fácil entender y ir sacando entre líneas, ¿no? Pero me parece que tocas temas muy interesantes, me parece que nos ayudas a reflexionar sobre todo de lo que hay en el mar, pero también de este tipo de tradición oral que de repente pasamos por alto, ¿no? En esta era de la digitalización, de la inteligencia artificial, de la gratificación instantánea, también nos pones ahí el foco, ¿no? De que hay que conservar y hablar un poco más con estas generaciones que están antes de nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, para permanecer y guardar toda aquella tradición desde un consejo, ¿no? De, oye, se te infectó el oído por ponerte una aleta, pues házate un tomate, échale sal y frótatelo en la oreja, ¿no? Eso a mí me decía mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y otro tanto de cosas. Entonces, me parece muy interesante tu libro, tu poemario, y pues muchas felicidades. No, muchas gracias, Angélica, por tu lectura tan puntual, tan profunda. Y de verdad que como iniciaste al principio, no creo que que no sea un género que no puedas comprender, porque hemos visto aquí completamente lo contrario, ¿no? Más bien, la poesía lo que hace es acompañar a veces situaciones que hemos pensado, que hemos sentido y que poco a poco pues tiene pues la facultad de ir nombrándola, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en tu espacio y bueno, seguiremos en contacto. Pues muchas gracias, Yalitza Ruiz, Variación de la Escama, que por cierto obtuvo el 17º premio Ignacio Manuel Altamirano de Poesía en el 2022. Lo pueden encontrar, obviamente, el Fondo de Cultura Económica. Es una publicación también del Estado de Guerrero, la Secretaría también de Cultura del Estado de Guerrero. Y bueno, pues aquí está la portada para que lo vayan y lo busquen. Y pues mil gracias a ti, gracias al Fondo de Cultura Económica y recuerden que extractos de esta entrevista la podrán encontrar en todas nuestras redes sociales, específicamente también en TikTok y de manera completa en nuestro canal de YouTube. Recuerden que para viajar solo necesitan tener alma de viajero. Muchas gracias, Yelitza. Muchas gracias a ti y a todas y todos. Gracias. Bye. Bye.